Muy buenas tardes. Desde la estrategia COVID-19 Fisioterapia Colombia, les damos la bienvenida a este webinar en el cual vamos a trabajar en la tarde de hoy. Para esta actividad hemos venido desarrollando el trabajo conjunto desde la estrategia Fisioterapia Colombia, que está organizada por el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas COLFI, por la Asociación Colombiana de Fisioterapia ASCOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia ASCOFAFI, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia ACEFIT y la coordinación general de esta estrategia la ha organizado Nancy Janet Molina Churi, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. En el marco de esta organización que hemos venido desarrollando, nosotros hemos venido trabajando en la estrategia COVID-19. Yo me presento, mi nombre es Edgar Hernández Álvarez, algunos de ustedes ya han estado en otros webinars que hemos presentado. Soy fisioterapeuta y estoy encargado de la estrategia del grupo 1 que ahorita les vamos a contar, pero hemos venido desarrollando estrategia con varios grupos de intervención dentro de todo lo que es la estrategia Fisioterapia Colombia. Dentro del marco de presentación hemos hecho algunos webinars, ¿cierto? Manejando todo lo que es la estrategia central de COVID en términos de manejo de ventilación mecánica, movilización temprana. Y hoy quisimos hacer una aproximación con el grupo liderado por Jorge Daza, que es la persona que está manejando el grupo número 4, que es el de unidad de cuidado intensivo, para llevar experiencias de manejo sobre el paciente con COVID. En términos de eso, nosotros hemos organizado esta estrategia para el día de hoy. Dentro de las actividades que viene desarrollando el grupo viene funcionando con 7 subgrupos que van desarrollando la estrategia. El grupo 1 está centrado, y por eso les decía, lo manejo yo, que es toda la estrategia en términos de entorno domiciliario y manejo desde COVID-19 por parte de los fisioterapeutas. El grupo 2 está manejando servicios de consulta externa y urgencias y lo maneja Esther Wilches. El grupo 3, servicio de hospitalización en COVID-19 lo maneja David Mejía. El grupo 4, servicios de unidad de cuidado intensivo lo maneja Jorge Daza. El grupo 5 lo maneja para cuarentena y bienestar Gina Torres. El grupo 6 lo está manejando Alejandra Oaxaca en términos de bienestar profesional, y el grupo 7 está centrado específicamente en lo que son estrategias educativas para el manejo de todo lo que sería el manejo en términos de la formación y educación en fisioterapia relacionado con el COVID-19 en las universidades, que lo maneja Beatriz Mena Bejarano. Entonces, en términos de esto, ¿qué es lo que nosotros hemos querido trabajar con ustedes desde las experiencias de intervención fisioterapéutica en el paciente hospitalizado por COVID-19, de las recomendaciones a la práctica? Nosotros hemos hecho ya varios webinars en los cuales hemos querido presentar cuál es el manejo que hemos tenido desde el paciente con COVID, ¿cierto? Desde el punto de vista de conocimientos básicos del COVID hasta estrategias de elementos de protección personal en términos de manejo en el paciente con COVID-19, retos en el manejo fisioterapéutico en términos de urgencia, hospitalización y UCI, experiencia en la utilización de las estrategias de ventilación mecánica, movilización temprana, ¿cierto?, en unidad de cuidado intensivo. Y la idea con respecto a cada uno de estos ítems es ver la realidad de lo que tenemos en este momento. Es cómo ha sido, ¿cierto?, el manejo real de pacientes con COVID. La idea es que vamos a dar un seminario abierto en el cual yo voy a tener un chat en el cual voy a tener unas preguntas. Entonces, yo les voy a presentar a los panelistas, voy a arrancar con 1 o 2 preguntas para centrar el manejo, y de ahí en adelante voy a abrir el chat de preguntas para que ustedes puedan preguntar con toda tranquilidad a nuestros panelistas y podamos desarrollar la actividad que tenemos pensado en términos de cada una de las áreas que estamos desarrollando. Los conferencistas que tenemos invitados en la tarde de hoy están Carmen Chica, están Vilma Eugenia Muñoz, están Vanessa Pinillos y está Ramón Eduardo Carreño. Son 4 conferencistas que hemos invitado en la tarde de hoy para que estén trabajando con nosotros en cada uno de esos entornos y en cada una de esas actividades que venimos desarrollando. La idea base es poder abrir desde esta panorama, es cuál es el manejo, ¿cierto?, que nosotros debemos hacer o
que se debe tener en cuenta para el manejo del paciente con COVID-19. En este momento están conectados Vanessa y Ramón. Vanessa y Ramón son fisioterapeutas que tienen su formación de especialidad en cuidado intensivo, tienen su formación de maestría y cada uno de ellos trabaja en el Hospital Universitario Nacional en Bogotá, Colombia. Vamos a invitarlos a trabajar con nosotros en términos de cuál es la importancia del manejo del paciente con COVID-19. ¿Qué es importante dentro del punto de vista de lo que nosotros queremos trabajar? Entonces, invito a presentarse a Ramón y a Vanessa. Muy buenas tardes. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ramón Eduardo Carreño, yo soy fisioterapeuta, soy especialista en cuidado crítico. Estoy cursando la maestría en educación en este momento en Uniminuto y soy en este momento fisioterapeuta de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Nacional de Colombia. Vanessa. Buenas tardes a todos, mi nombre es Vanessa Pinillo, yo soy fisioterapeuta de la Universidad Nacional, candidata a magíster en fisiología de la Universidad Nacional y trabajo en la UCI del Hospital Universitario Nacional de Colombia en Bogotá. No sé si ya se unieron Vilma y Carmen. Vilma, ¿me escuchas? ¿Puedes abrir tu micrófono que está abierto? No, profe, por el momento no aparecen conectados. Listo, tenemos algunas dificultades técnicas, entonces vamos a ir iniciando con Vanessa y con Ramón en términos de estas experiencias en el manejo del paciente con COVID. Y hay algunas preguntas que yo voy a empezar planteando, ¿cierto? En términos del manejo del paciente con COVID. Uno, entiendo, de acuerdo a lo que hemos hablado, hemos presentado que los dos están trabajando en cuidado intensivo. La primera pregunta sería, ¿qué dificultades y retos en el manejo fisioterapéutico se ha presentado en el manejo del paciente con COVID en la unidad? ¿Cuál es su experiencia en términos de este manejo? Bueno, para nosotros al iniciar esta etapa en el hospital, creo que el primer reto fue organizar los protocolos y, digamos, la serie de tareas que íbamos a implementar con estos pacientes, intentando no solo garantizar la mejor atención, sino garantizar también la seguridad de todo el personal dentro de la UCI. Estamos hablando de fisioterapeutas, enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, incluso el personal de aseo, pensando en que nosotros en el hospital universitario no solo hacemos procedimientos desde la parte física, sino desde la parte respiratoria. Nosotros atendemos a los pacientes de manera integral y la idea de abordar a estos pacientes desde el grupo de apoyo terapéutico siempre ha sido arrancar con la rehabilitación integral de estos pacientes desde la fase aguda, inicial, dependiendo pues del cuadro del paciente. El reto se ha resuelto paso a paso con la experiencia que hemos tenido con los pacientes que han estado con nosotros. Los protocolos se han montado desde la experiencia del trabajo multi e interdisciplinar que prima dentro de la unidad, en donde todo el equipo pues hace el aporte para la atención de estos pacientes y pues estableciendo todos los protocolos de bioseguridad para, para nosotros. No sé, Ramón. Ramón, si quieras complementar algo. Bueno, buenas tardes. Tenemos que partir de que estamos con algo totalmente nuevo. Cuando se presentó el primer caso en Colombia, digamos de que aunque ya teníamos experiencias de países de Europa,
no estamos, digamos, psicológica ni tecnológicamente preparados para este tipo de situación. Se ha venido montando gradualmente todos los protocolos, como dice Vanessa, se han venido pensando en todo el grupo que entra, debemos cuidarnos mutuamente y siempre acordarnos que en pandemia no hay urgencias, entonces siempre ha sido un cambio tanto mental como estructuralmente en la forma de actuar y de pensar de todo el equipo. En el hospital en este momento en verdad contamos con los protocolos ya al día, tenemos los equipos de protección personal y siempre estamos pensando en el pro del paciente. En términos de eso que ustedes nos plantean, uno de los puntos y de las preguntas que tiene todo el mundo es cómo se debe manejar el paciente en la unidad de cuidado intensivo. Hay muchos mitos, hay muchas cosas ocultas en términos del manejo. La gente tiene temor del manejo de los pacientes en unidad de cuidado intensivo. La pregunta hacia ustedes es, ¿cómo ha sido este enfrentamiento al manejo del paciente con COVID, ¿cierto? Con respecto a todo esto que estamos hablando. Bueno, pues inicialmente, digamos, cuando los pacientes llegan al hospital, se han establecido rutas de atención definiendo la severidad o la gravedad del cuadro del paciente. Eso nos ha llevado a pensarnos los procedimientos que requiera el paciente. Uno de esos, digamos que el que ha sido de pronto el punto más álgido para nosotros es la decisión del momento del requerimiento de intubación y de ventilación mecánica para el paciente. Se establecieron los protocolos, se hablaron con los grupos de atención, intensivistas, médicos hospitalarios, el grupo de apoyo fisioterapéutico, los anestesiólogos desde la experiencia que tienen intubando pacientes de manera exitosa. Y se estableció un grupo de intubación temprana para los pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID-19. ¿Esto qué ha facilitado para nosotros? Realmente que los pacientes estén monitorizados desde el ingreso al hospital y se haga un seguimiento desde todas las áreas que presta servicio el hospital para estos pacientes. Atención prioritaria, hospitalización y UCI. En cualquiera de los escenarios, si el paciente requiere la atención de este grupo de intubación temprana, es todo el equipo del hospital está atento a lo que necesita, responde el grupo de atención y el resto del equipo está a la espera para la llegada del paciente. Eso desde la parte, digamos, del cuadro agudo o del deterioro agudo. Luego, en la atención, pues, ¿qué cambia para nosotros básicamente o qué ha cambiado? Estructurar todo el protocolo de bioseguridad que no solo tenga seguro al paciente, sino a los demás pacientes que no son COVID-19 ni sospechan ni tienen diagnóstico de COVID-19. Se han establecido unas rutas, señalización, protocolos de limpieza y desinfección, cambio de utensilios, los elementos de protección personal y la estrategia de cómo ingresa el equipo a la atención del paciente para nosotros ha sido, digamos, como el elemento estratégico para la atención, pero en realidad, pues no cambia mucho a los pacientes que ya como Ramón dice, pues en los que sí tenemos experiencia, pacientes con SRA, pacientes con ventilación mecánica, siguiendo todos los protocolos de atención, desde la protección, la ventilación mecánica con protección pulmonar, los protocolos para pronación, la rehabilitación integral del paciente. De resto, creo que las estrategias siguen siendo las mismas, aparte de hacer énfasis en el cuidado de nosotros, desde la parte de bioseguridad y de los demás pacientes. Ramón. Bueno, profe, yo creo que de alguna parte nombró la palabra miedo. Yo creo que miedo en algún momento todos sentimos.
pero digamos que a medida de que va pasando el tiempo nos vamos preparando y estamos luchando para que ese miedo se convierta en respeto. El hospital ha tenido mucho énfasis en todas las medidas de bioseguridad. Tenemos que pasar varios entrenamientos de postura y retiro de los equipos de protección personal antes de poder entrar al área COVID. Eso también nos ha ayudado a tener, digamos, mayor control porque no hemos tenido ninguna contaminación directa o contagio directo en el hospital. Tenemos muy buenos equipos de protección y yo creo que, como dice Vanessa, el hospital siempre creó una ruta desde la parte de vía aérea para poder hacer el cuidado del paciente y poder hacer, digamos, que el equipo que se exponga a la exposición de aerosoles sea mínimo, que es un equipo de salas de cirugía. Nosotros producimos aerosoles en el momento de hacer la intervención de terapia respiratoria. En ese momento nosotros contamos con nuestros elementos, el N95, todo el equipo completo. Las habitaciones tienen presión para que recircule como tal el aire en 20 minutos. Y lo que hacemos es de que después del procedimiento se le comunica al resto de personal para que no entre inmediatamente y esperemos unos 20 minutos sin entrar. Siempre hemos tratado de protegernos como equipo, de estar muy pendientes en el momento en que lleguemos a cometer un error, en cualquier momento de colocarnos un elemento. Entonces, digamos que esa estrategia ha sido muy buena por parte del HUN acá en Bogotá. Aquí tenemos una primera pregunta del público dirigida a ustedes. ¿Cómo se debe realizar el abordaje entre pacientes con COVID cuando es realizado por un mismo fisioterapeuta que está trabajando en el área? Entiendo que si yo tengo dos pacientes con COVID dentro de esa área, ¿cómo sería el manejo que se debería realizar? Nos pregunta Isabel. Bueno, profe, ya Isabel, y en este momento máximo hemos tenido 2 pacientes confirmados con COVID. El resto han sido sospechosos por el momento. Tenemos un solo fisioterapeuta encargado de esos 2 o 4 pacientes que están en sospecha o confirmación. Lo que hacemos es entrar desde la sospecha hasta el confirmado. Nosotros no utilizamos nuestro uniforme del hospital, utilizamos uniforme como tal de salas de cirugía. Tenemos para cada habitación, vamos a contar con los instrumentos. Inicialmente contábamos con visera para cada paciente. Lo único que era personal como tal era las monogafas o las gafas de seguridad. Vamos a entrar con cada paciente un previo lavado de manos. Institucionalmente ya lo sabemos cómo es el lavado de manos. Entramos con nuestro tapabocas N95, con todos los equipos de seguridad, monogafas, careta, gorro, nuestra bata desechable, que puede o no puede ser impermeable. El protocolo nosotros en la bata es de un solo uso, entonces entramos con 2 pares de guantes y entramos con 3 en caso de que nuestro paciente se vaya a manipular secreciones. En el caso de nosotros, que manejamos la vía aérea. Hacemos nuestro procedimiento y al salir, digamos que se ha comprobado de que el retirar los elementos de protección personal es cuando más se contamina el equipo de salud. Entonces, digamos que es el momento donde más precaución tenemos. En el momento de empezar a desvestirnos, empezamos a quitarnos los guantes, la bata, y empezamos a hacer hasta 3 lavados de lavado de manos en la antesala antes de poder salir a atender a otro paciente. Igual, al cambiar de paciente, es igual, volvemos a lavarnos las manos, a colocarnos todo nuestro equipo de protección personal. Entramos con 3 pares de guantes y estamos saliendo. En el caso de que nuestro paciente tenga, por algún motivo, que ser desconectado, la vía aérea por cambio de filtro, por cambio de sonda,
lo que hacemos es que clampeamos el tubo para evitar, digamos, perder presión y generar aerosoles. Eso sí lo hacemos solamente con el fisioterapeuta nomás. En caso de que el paciente vamos a hacer terapia de prono o a supinarlo, sí entramos todo el grupo. En este momento entramos un auxiliar, la jefe y el fisioterapeuta a hacer la terapia de prono o a supinarlo. Siempre vigilándonos de que todas las medidas de protección estén acordes y salimos. Otra vez, lavado de manos, como le digo, son hasta 3 lavados de manos antes de salir de la habitación, porque nos quitamos los guantes y lavamos las manos, lavamos las monogafas, lavado de manos, guardamos los insumos que tengan que quedarse en la antesala del paciente, otra vez retomamos el lavado de manos y créame que salimos de la antesala y nos volvemos a lavar las manos, siempre previniendo como tal el contagio a nuestros compañeros. Les recuerdo a todas las personas que las preguntas me las pueden enviar por chat porque el audio desde la plataforma no está activado, sino solamente para los conferencistas. Entonces las preguntas me las envían por escrito al chat o al módulo de preguntas y yo se las voy respondiendo progresivamente. Ramón, uno de los puntos que usted acaba de plantear es una pregunta que tiene la gente, es ¿cómo ha sido la estrategia de manejo ventilatorio en los pacientes con COVID? Hay y en diferentes conferencias se ha hablado, ¿cierto?, del manejo del paciente en términos de que fuera un SRA. ¿Esa es la estrategia de manejo? ¿Qué estrategia ventilatoria han venido manejando ustedes con ese tipo de pacientes? Bueno, creo que la estrategia que hemos venido manejando es la de protección pulmonar. Nosotros arrancamos con un volumen bajo. Al inicio de la ventilación mecánica, apenas se intuba el paciente o apenas el grupo de vía aérea nos entrega al paciente, nosotros tomamos la primera mecánica ventilatoria y conforme a los datos que obtenemos y el comportamiento, digamos, inicial del paciente, determinamos qué tipo de patrón es eh, el que está presentando el paciente, sea L o sea H. De esa manera determinamos si nos quedamos en un volumen bajo, puede ser 6, o de acuerdo al monitoreo gasimétrico y de la mecánica ventilatoria, sí podemos subirnos un poquito más. Si el pulmón es distensible o no, depende del comportamiento de cada paciente, y la titulación del PIP si la hacemos acorde a la mecánica ventilatoria inicial. Y profe, en verdad, como dice Vanessa, siempre vamos a proteger el pulmón. Digamos que los inconvenientes que hemos tenido en Colombia es que tenemos el sospechoso, lo intubamos y digamos que por toda la clínica sospechamos el SRA, pero no tenemos el diagnóstico de COVID. Entonces, hemos tenido pacientes que se ha manejado como si fuera un COVID, como un SRA, pero que a los 10, 12 días nos llega el reporte que es negativo. Siempre pensando en una terapia protectora a nivel pulmonar, con un PIP ideal y con volúmenes bajos, ha sido la estrategia que hemos utilizado en este momento. Y intubación temprana, por supuesto. Aquí me hacen otra de las preguntas en términos de algo que mencionó Ramón hace un momento, y es cómo es el protocolo de pronación, de ventilación en prono, ¿cierto? Y cómo es el manejo entre pronación, supinación con este tipo de pacientes. La estrategia de prono para nosotros en el H1 se ha establecido casi de manera temprana, las primeras 6 horas, de acuerdo al comportamiento de los gases. Tenemos unos gases previos a la intubación, tenemos unos gases posterior a la intubación y nuevamente como se comporta el control, se decide si se prona o no.
Con un deterioro de la PAFI por debajo de 150, de 100, con un trastorno severo de la oxigenación, se decide llevar a pronación. Los ciclos que nosotros manejamos son de 18 horas en prono y 6 de supino. Para los procedimientos de prono y supino del paciente se han establecido en el protocolo con enfermería y con el grupo de medicina 3 momentos en los que todos tenemos una tarea específica a realizar. El primero, pues decidir, tomar la decisión de llevar el paciente a prono. Para eso solo estamos ingresando 3 personas dentro del cubículo, el enfermero, el auxiliar y nosotros. Una vez se decide, se establecieron los procedimientos para realizar, digamos, de manera efectiva y de la forma más segura posible el procedimiento, desde el sellar todos los empates del ventilador, del circuito, del filtro, de la sonda, todo, para que en ningún momento del procedimiento se vaya a desconectar y haya liberación de aerosoles o durante el procedimiento para el resto del equipo. El fisioterapeuta está encargado del tubo y de toda la vía aérea, del chequeo de seguridad de todos los empates del circuito. Los enfermeros están encargados de los cuidados y de alistar toda la ropa que se va a necesitar. Se hace de una vez el cambio de las sábanas, si hay que hacer limpieza del paciente, todo se hace en ese momento en el que todos podemos hacer, digamos, de manera efectiva y rápida el proceso. Esa es la parte de preparación, el número de sábanas, los rollos que se van a utilizar, el soporte facial, el cambio de la fijación del tubo y demás. La ejecución, una vez todos estamos listos para realizar el procedimiento, todos tenemos una serie de tareas que hemos venido entrenando, en las que también hemos estado capacitándonos y haciendo, digamos, de manera repetitiva para mejorar el proceso de aprendizaje entre nosotros, todos los pasos que debemos realizar, el cambio de bombas, por dónde vamos a girar el paciente, hacia qué lado está el catéter, qué cuidado debemos tener con las líneas, se debe hacer protección de las articulaciones con los hidrocoloides, la lubricación de piel y demás. Una vez el paciente ya está en prono, todo lo que la tercera fase es todo lo que hace referencia a los cuidados en prono, el cambio de la posición de la cabeza, la lubricación de la piel, el cambio de la posición del brazo. Durante 18 horas vamos a mantener esa posición y la última fase es nuevamente supinarlo. 18 horas después y durante 6 horas va a estar el paciente en supino, nuevamente con evaluación de gases comparados respecto a la posición prona y nuevamente decidir si lo vamos a llevar o no a un ciclo nuevo de pronación. ¿De qué depende esa decisión? ¿De qué depende esa decisión? Del comportamiento de los gases No, tampoco le llega nada. Ya les acabo de mandar y me dijo que ya mandaron nuevamente. Pues yo le estoy preguntando y me dice que no, pero le digo. De eso depende la decisión de si continuamos o no con la terapia de prono. No sé, Ramón, ¿con qué más quieras completar la información? Bueno, yo diría que está muy completo, diría que invitarlos a ver los videos. El hospital está haciendo videos informativos de cómo estamos haciendo la terapia de prono solamente con 3 personas, evitando en verdad el mínimo contacto o la mínima exposición a más personal. Y solamente que nosotros tenemos como protocolo para dejar la terapia de prono que tenga PAFIs superiores a 150 durante 3 posiciones en supino. Ya en ese momento dejaríamos de pronar al paciente.
Vanessa, Daisy nos hace dos preguntas, te voy a leer la primera. ¿Cuáles serían los índices que se deben tener en cuenta a la hora de programar el ventilador mecánico en el paciente con COVID? ¿Cuáles serían esos índices más importantes que debemos tener en cuenta desde el manejo de fisioterapia del paciente? Profe, ¿me repites por favor la pregunta? Índices respecto a... ¿Cuáles serían los índices? Entiendo que debe estar hablando de índices de oxigenación que se deben tener en cuenta a la hora de programar el ventilador mecánico en el paciente con COVID. La programación del ventilador para nosotros básicamente está basada en la mecánica del paciente. Si tenemos unos parámetros gasimétricos iniciales, en cuanto a eso, hacemos la programación dentro de los parámetros de una ventilación, protección pulmonar, volúmenes bajos y una titulación del PIP de acuerdo al comportamiento del paciente. Los gases de control nos dirán en qué condiciones está el paciente y si la mecánica nos da para poderle aumentar al paciente en caso de, no sé, que nos salgamos de una acidosis respiratoria permisiva, pues entonces entramos a modificar los parámetros saliéndonos un poquito de esa programación inicial, de que sea un volumen bajo. Igual también va a depender del patrón de comportamiento del SDRA que presente el paciente, sea un pulmón distensible o no. Si es un patrón L o es un patrón H, eso nos va a dar también un poco de ventanas para podernos mover dentro de la programación del paciente, que es importante para nosotros mantener una drive pressure pues por debajo de 15, que mantenga pues una presión plató baja, que se mantenga dentro de los parámetros de protección pulmonar, garantizando que pues no vamos a generar más allá del daño que ya hay, más daños con la ventilación. Y la titulación del PIP sí está, digamos, digamos, un poco enlazada con ese comportamiento gasimétrico que presenta el paciente, pero un poco más a largo plazo. De pronto no es en esa parte inicial de la decisión de si pronar y continuar cuántos ciclos del prono, sino en cómo se mantiene y en cómo va tolerando esos cambios de posición. Una vez se suspenda la terapia de prono y ya se mantenga estable en supino, definimos con el descenso de la FiO2 en qué momento bajamos o empezamos a hacer la disminución del PIB. Digamos que es más o menos como lo manejamos en el hospital. Bueno, le doy la bienvenida que ya está Esther también con nosotros. Esther, ¿te encuentras ya con micrófono? Hola. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Esther, te escuchamos perfecto. Porfa, te puedes presentar para todo el grupo. Ya hemos iniciado, estamos esperando que Vilma y Carmen se puedan conectar porque hemos tenido algún problema técnico para su conexión, pero te damos la bienvenida, Esther. No, se les agradece a los participantes por aceptar la invitación, a los asistentes por destinar el tiempo. La idea es justamente lo que está sucediendo, ese era el objetivo de este webinar, que tuviéramos un espacio con personas que han tenido experiencia con el manejo de pacientes con COVID-19 y que el auditorio pudiese preguntar, pudiese interactuar y ya dejáramos o aplicáramos todas las recomendaciones que tanto hemos discutido, cómo se están llevando en la práctica en el día a día. Y yo creo que eso también es aprendizaje cuando entre todos construimos, teniendo en cuenta las experiencias de cada grupo, porque cada institución, cada ciudad tiene unas particularidades que hace que los manejos sean diferentes sin perder el objetivo final de las estrategias de intervención que tenemos los fisioterapeutas. Entonces yo espero que esto sea un espacio de aprendizaje
y de las experiencias de los demás, de los grupos y de los fisioterapeutas que han atendido a los pacientes desde urgencia hasta cuidado intensivo. Si el objetivo se cumple, yo me doy por satisfecha. Y continuemos. No sé si Vilma, que era la representante, la idea era escoger una persona de la costa, que estaba Carmen Chica, no sé si ya Carmen está. Aquí estoy. Bogotá y Cali, y no escogimos más ciudades porque entendíamos que el espacio el escenario no da para tantas personas porque se perdía en el contexto. Entonces lo que intentamos fue coger un representante de la costa atlántica, un representante del centro de Bogotá, del centro del país, y un representante del suroccidente, pensando en las particularidades de cada región y en los diferentes que son los servicios en cada región. Entonces, bienvenidos. Si ya Vilma está conectada, no sé si Vilma está. Hola. Creo que no. Acá estoy, Esther, ¿sí me escuchan? Carmen, sí te escuchamos, Carmen, sí, pero queremos saber si está Vilma. No, el de Vilma todavía aparece silenciado. Ella me mandó la foto y el telefonito está en rojo. Además, porque la clínica donde está Vilma ha tenido una experiencia bien grande. Han tenido más de 10 pacientes ventilados con COVID. Y han tenido como un protocolo, han establecido protocolos desde su ingreso hasta el egreso, y sería bonito compartir también esa experiencia en una institución que ya tiene mucha cosa establecida y definida con el grupo de fisioterapia. Entonces, qué pesar que no pueda, pero el teléfono le aparece todavía en rojo. Pero bueno, igual continuamos respondiendo. Esther, Vilma me parece que ya está como panelista, debe activar ella Hola. el micrófono. Ya, acaba de entrar. Listo, Hola. perfecto. Bienvenida, Vilma. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias voy a dar por la paso. invitación. Listo, perfecto. Vilma y Carmen, voy a dar el paso a que ustedes dos se presenten. Con Ramón y Vanessa ya se presentaron, Esther también. Entonces quiero que por favor ustedes se presenten para que el grupo conozca de su experiencia y el área donde están trabajando. Bueno, me presento. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen Chica. Soy fisioterapeuta de la Universidad de San Buenaventura acá en Cartagena. Tengo una especialización en fisioterapia del paciente adulto crítico de la Universidad del Rosario y una maestría en microbiología clínica de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente me estoy desempeñando como coordinadora de fisioterapia de una clínica de acá de Cartagena, Clínica Cartagena del Mar, y además de eso soy coordinadora del programa COVID de la clínica. Y bueno, actualmente estoy como representante o como vocal nacional de terapia respiratoria y fisioterapia de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ANSE. Vilma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vilma Muñoz Arcos. Yo soy fisioterapeuta especialista, egresada en Univalle, especialista en fisioterapia cardiopulmonar de la del Valle, docente de la Universidad del Valle, coordinadora del grupo de fisioterapia de la Clínica Amiga Confandi y socia de Sofide SAS. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Ya Ramón y Vanessa nos habían puesto un marco de lo que han ellos venido manejando en la UCI. Voy a lanzar algunas de las preguntas. Vilma y Carmen, con toda la tranquilidad, se pueden unir a estas preguntas. Dentro de las preguntas están, una, ¿qué se debe tener en cuenta en la monitorización mecánica, en la monitorización durante la ventilación mecánica de un paciente con soporte ventilatorio? Bueno, mira, esa es una pregunta que teóricamente ya ha tenido mucha fundamentación y soporte bibliográfico y científico. En un principio creíamos que debíamos estar sujetos al comportamiento de estas neumonías severas o SDRAs como si fueran SDRAs de rutina, y resulta que han tenido unos comportamientos completamente diferentes, ¿verdad? Y específicamente desde la teoría pues lo aclaró muy bien la parte de los fenotipos H y L. Mira que dependiendo del comportamiento del fenotipo, así va a ser la monitorización. Hemos estado desde la experiencia pero muy pegados al driving pressure y sobre todo a las platos y a las presiones medias. Nos han dado casi que una luz de la realidad clínica del paciente. En el caso de nosotros, pues
lamentamos casi que la situación porque han sido pacientes que han llegado remitidos y han tenido un deterioro pulmonar severísimo al momento del ingreso, que no nos ha dado un real chance de poder hacer mayor cosa porque son pacientes que, bueno, por el comportamiento de la pandemia acá en Cartagena, son personas con muchísimas comorbilidades y muy añosas. Entonces, ya por la misma condición de edad del paciente o de su pulmoncito, ha sido casi que heterogéneo el comportamiento de esa monitorización, querer de pronto mantener presiones medias por debajo de 15 o entre 15 y 20, o platós por debajo de 30, o driving pressure por la mediana de 15. Entonces, ya ha sido casi que individualizada la monitorización de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a si es epocoso o no es epocoso, o si es un paciente con una hipertensión y una diabetes severa. Eso ha cambiado la visión. Nosotros que pues hemos estado muy juiciosos leyendo y capacitando a todo el personal, nos hemos dado cuenta que derime mucho, y lo estoy diciendo pues por la experiencia que hemos tenido, las letras de la clínica, porque ha tocado hacer individualización de esa monitorización que probablemente hemos estado escuchando a lo largo de todo este tiempo de pandemia. No obstante, no nos salimos de las guías, no nos salimos de los protocolos, pero sí hay ocasiones en que la autonomía del clínico es valedera para poder de pronto mantener de pronto la tasa de sobrevida de estos pacientes que lamentablemente han terminado en muerte. Sin embargo, sí hemos visto que en muchos de estos pacientes la gran experiencia durante la atención ha sido positiva cuando en ese fenotipo H, que es bueno, de acuerdo al comportamiento de la extensibilidad, de la TAC, del análisis del peso por la imagenología, el reclutamiento alveolar nos ha ayudado en gran manera, sin dejar de lado estos 3 parámetros de monitorización y continuando con el baby long, continuando con ventilar a estos pacientes con 4, creo que nos ha ido muy bien en estos 6, 7 pacientes, nos ha ido muy bien con programación del ventilador con volúmenes de 4 y 5, y manteniendo siempre estrategias protectoras. Importante la estrategia de prono prematuro, inclusive hemos tenido gran experiencia porque si les digo que hemos tenido cerca de 20 y pico pacientes en consulta de hospitalización, urgencia y UCI intermedio, a los que le hemos notado un muy buen desarrollo en el prono cuando están todavía en fase de leve a moderado, y en otros casos de moderado a severo nos ha ido muy bien, pero por otro lado hemos visto que el uso de la máscara de reservorio los ha deteriorado de gran manera, porque me imagino que por el comportamiento de la desnitrificación del alvéolo, por el exceso de oxígeno, pues el comportamiento de esos alvéolos no son como, hacen como una resistencia a esas presiones tan altas de oxígeno intraalveolar. Entonces, de pronto lo que les sigo insistiendo es que lo que comúnmente hemos visto en la literatura, en algunos ha funcionado, en otros definitivamente no ha sido nuestro derrotero, pero el norte ha sido individualizar al paciente de acuerdo al comportamiento de la condición de salud, de las comorbilidades, y a partir de ahí la monitorización continua. Si es en paciente ventilado, pues toca horario estar rectificando las presiones, y por lo pronto, bueno, los desenlaces en su mayoría han sido fatales por lo que le comentaba, pero bueno, que todos los días estamos buscando la manera de brindar una mejor estrategia para poder establecer esos parámetros estándar que tanto tiempo hemos escuchado y que queremos hacerlos como si fueran receticas de cocina, y que hemos visto que no han sido así de esa manera tan fácil como creíamos. Gracias, Carmen, por la respuesta. Vilma, ¿cómo ha sido tu experiencia en Cali con el manejo de este tipo de pacientes? Bueno, ha sido, de lo que han hablado todos los panelistas, pues ha sido algo muy similar en cuanto a la monitoría, pero ha sido todo un aprendizaje, la verdad. Tanta información que ha llegado de toda parte, Italia, China, Europa, pero todos los pacientes definitivamente se comportan diferentes. Grupos de edades que eran solamente mayores de edad
No, hemos tenido todos los grupos de edades, personas jóvenes, 24, 23, hasta 70 años. Todos comportándose de una manera muy diferente. Y lo que se hablaba últimamente, el doctor John Farkas, que no se puede clasificar el SRA, como lo había propuesto Gattinoni, como el patrón L y el patrón H. Y a nosotros nos pasa eso, porque él habla de pacientes que aún cuando están ya ingresan a la unidad de cuidado intensivo, sí tienen compromiso de distensibilidad. Tuvimos muy pocos pacientes que tenían distensibilidades muy grandes cuando estaban apenas ingresados a la unidad haciendo esfuerzos respiratorios con un drive muy alto. Y una vez ventilados, inicialmente sí manejaban distensibilidades grandes, pero ya después de que el paciente pasaba unas 18 horas más o menos, caían las distensibilidades en promedio de 35, más o menos 40, y los más severos distensibilidades de 18, 20 más o menos. Todos respondiendo de manera diferente, pero en el camino nos ha tocado aprender. Cuando el paciente recién ingresaba, tan pronto ingresaba a urgencias, ya estábamos hablando que sin pensarlo, si el paciente estaba hipoxémico, de inmediato intubar lo más rápido posible. Con los últimos pacientes que han llegado, se ha decidido esperar un poco, dejar al pacientico en prono con soporte de oxígeno. Algunos les ha funcionado. Otros que sí llegan a la insuficiencia se han podido manejar con adecuada sedación, algo de relajación sin necesidad de pronar, aun cuando están con PAFIs incluso de 150 hacia abajo, pero se lograron rescatar con la relajación sin necesidad de la pronación. ¿De qué depende que a uno les funcione o no? Inicialmente pensábamos que podría influir la edad, pero hemos tenido de todo. Pacientes que eran jóvenes, que no tenían comorbilidades, les fue muy mal. Y hay otros pacientes que teniendo comorbilidades, siendo de más edad, y les fue bien. No tenemos un patrón homogéneo, no podemos decir que todos se comportan igual, son muy heterogéneos y como lo decía Karen, definitivamente hay que individualizar a cada paciente. Todos se comportan de manera diferente. Criterios para decidir la pronación, yo creo que son iguales en todos. PAFI menor de 150, que no mejoró con la estrategia pues, convencional de la ventilación protectora, combinación de PIP-CRA según la ARTS, que no mejoró, entonces PAFI 150 ciclos de prono de 16, 18 horas en pronación. Como todos en prono mejora oxigenación, les va súper bien. Se hacen 2, 3 ciclos de prono, pero el problema grande, el más grande de todos estos pacientes que hemos tenido es la salida de la relajación. En el momento que el paciente se les quita la sedación, la relajación, y el paciente empieza a asistir por el dry pressure que hacen estos pacientes, esa presión transpulmonar que se activa nuevamente, a los pacientes nuevamente deterioran oxigenación. Al principio fue muy difícil manejar esa transición, sedación, relajación, al punto que ya se logró como un aprendizaje y era que el pacientico listo prono le iba muy bien, 3 ciclos, no hemos tenido más de prono, y cuando ya se decide que el paciente se va a dejar de relajar, lo que se hace es subirse muchísimo en sedación, mucho bien arriba la sedación, quitar la relajación, dejar que el paciente se compense y bajar lentamente la sedación con combinación de preses para poder hacer esas titulaciones. Eso nos ha dado mejores resultados. El paciente ya saliendo de esa manera ha podido permanecer con buenos índices de oxigenación en esos pacientes. Delta de presión, igual como lo han mencionado todos, el delta de presión por debajo de 15, la presión meseta por debajo de 30. No hemos manejado volúmenes corrientes tan bajos de 4, no, hemos manejado más o menos entre 7
6 mililitros por kilogramo de peso, algo de hipercarbia permisiva, manteniendo pH más o menos de 7.2, 7.25, y considerando que en algunos casos nos toca manejar hipoxemia permisiva, no perseguir, y ya llegamos a una conclusión: no miremos tanto la PAFI, porque estos pacientes manejan unas PAFIs muy bajas y son como un sub y baja. Hoy tienen una PAFI en la mañana muy buena, en la tarde se deterioró, en la noche vuelve y maneja, y esa subida y bajada de PIB, eso pues definitivamente es peor para los pacientes. Entonces se ha decidido como ser más conservadores en ese sentido. Listo, Vilma, muchas gracias. Voy a ir pasando a otras preguntas porque tenemos varias. Les voy a pedir a los conferencistas intervenciones un poco más breves en términos de que podamos responder todas las preguntas que nos va a ir haciendo el público. La siguiente pregunta que tenemos nos la hace David. Dice, ¿qué movilización ha sido la más eficaz en los pacientes con COVID llegados a UCI? Entonces les voy a dar el orden de palabras. Si quieren, empezamos por Vanessa en Bogotá. Luego sigue Carmen en la costa y luego sigue Vilma. Profe, ¿qué movilización? Sí, entiendo la pregunta que hace David en términos de movilización temprana y la uno a la pregunta siguiente, ¿cierto? En términos, la pregunta siguiente nos la hace Francisco Javier. Dice, ¿cuál sería la conducta fisioterapéutica apropiada en casos de que el paciente con COVID-19, la pregunta que sigue, no la de aspirado, sino la de movilización temprana, la que refiere si el paciente está en prono, ¿qué secuencia de ejercicios o activación circulatoria y prevención de síndrome de desacondicionamiento físico hacen y qué parámetros se consideran para interrumpir o iniciarlos? Uno, las dos preguntas. En términos de movilización, entiendo que se refiere, David, a movilización temprana, y la pregunta de movilización en prono. Uno, las dos, como para dar una línea de respuesta. Ok, profe, pues para nosotros, digamos, desde la experiencia con otro tipo de pacientes, con pacientes en ventilación mecánica y en general en la trayectoria del hospital, hemos intentado que la estrategia de movilización temprana sea casi desde el ingreso del paciente. Obviamente, dependiendo de la estabilidad del paciente y de la etapa aguda en la que nos encontremos. Una vez el paciente esté estable hemodinámicamente, arrancamos con la movilización temprana, movilizaciones pasivas si son necesarias, el manejo del edema y el mantenimiento de la flexibilidad, prevención de deformidad articular, prevención de pie caído, todas las estrategias que nos garanticen ausencia de úlceras por presión. En eso con el grupo de enfermería, digamos, somos muy juiciosos estableciendo las estrategias, tanto ellos como nosotros, para el cuidado del paciente. En los pacientes que están en prono, hemos intentado hacer una búsqueda bibliográfica que nos, digamos, nos guíe un poco cuál sería la estrategia, la mejor estrategia para el manejo de estos pacientes o en ese momento, en esas 18 horas en las que los tenemos en esa posición. No la hemos encontrado. Para nosotros ha sido, digamos, importante establecer que en ese momento, pues, es necesario movilizar el paciente, es necesario cuidar sus articulaciones, cuidar el hombro que se mantiene en una misma posición durante un número determinado de horas de acuerdo a la posición de la cabeza. Nosotros manejamos la posición del nadador, entonces todo el tiempo estamos, digamos, como pendientes del cuidado de esas articulaciones, de mantener la movilidad en tren inferior, que es la que podemos de pronto un poco más fácil movilizar, del manejo del edema y el cuidado de la piel, del sistema integumentario, que nosotros no dejamos de lado. No sé si Ramón quiera complementar un poco más. Profe, rápidamente, yo creo que primero hay que hacer una evaluación fisioterapéutica, dando pertinencia
a tanto los tiempos de ejecución como los objetivos de cada paciente. Recordemos que estos pacientes se inestabilizan de forma muy rápida, donde digamos que hacerle un mayor consumo energético no sería como lo más favorable en el momento. Hay que evaluar los tiempos, sí hay que hacer una intervención temprana, siempre evitando deformidades, siempre evitando pues todas las complicaciones de una estancia prolongada en cama. Y como tal, el fisioterapeuta es el que debe estar todos los días en cada turno evaluando si el paciente aplica o no aplica para hacer una intervención completa. Carmen. Bueno, mira que la experiencia ha sido, yo diría que casi que traumática. Por lo que te digo, el comportamiento del tipo de paciente que hemos tenido ha sido muy conservador. Son pacientes que tienen muchas comorbilidades, son pacientes que están muy, pero muy inestables y han tenido desenlaces fatales. Lo básico que se ha logrado hacer en compañía con el equipo de enfermería es evitar úlceras por presión, posicionamiento en cama, en lo posible de pronto pequeñas estimulaciones propioceptivas para pues mantener retroalimentación o feedback neuromuscular, el cuidado del posicionamiento de las articulaciones, y de allí en más ha sido casi que muy poca realmente la experiencia en movilización temprana, porque son pacientes muy lábiles. Lo que decía ahorita Vilma es muy cierto, son pacientes que inclusive hemos tenido experiencia de pacientes con PAFIs de 167 hablando, que uno dice, wow, ¿qué es esto? Dice uno, bueno, 147 hemos tenido y los pacientes alimentándose solos. O sea, son cosas que no, o sea, son completamente y absolutamente inexplicables, que comienzan a tener deterioros muy rápidos y toca generar secuencias rápidas de intubación, y el deterioro, así como cursa de tenerlo hablando en 6 horas, tenerlo intubado y pronado, así mismo hacen fallas y fallecen. Entonces, no nos ha dado ese chance de tener desde la experiencia lo que rutinariamente hacíamos antes con un paciente de un SRA normal o de cualquier otra patología pulmonar o extrapulmonar normal, en donde teníamos tiempo de hacer cuidados y ejercicios y prescripción y destetes. No hemos hasta el momento tenido esa experiencia porque son pacientes muy añosos, muy lábiles, muy inestables, ¿verdad? Y el temor real no radica en que el paciente, o sea, ahora mismo estamos como en medicina de guerra, no estamos casi que ni pensando en que el paciente se mueva o no se mueva, sino que más bien viva. Lastimosamente estamos tratando de salvar vidas. Entonces ha cambiado mucho la visión del fisioterapeuta dentro de una unidad, ¿verdad? Tratando siempre de cuidar los parámetros del movimiento humano, pero ya toca mirar más sobre qué tanto puedo hacer como fisioterapeuta para salvar una vida y hacerla que valga, porque no hemos tenido pronto esa experiencia tan bonita de pronto tener esos pacientes que logran destetar, logran estubar, logran rehabilitar, porque bueno, el comportamiento epidemiológico es diferente en cada zona y en cada clínica, pero hasta el momento pues eso es lo básico que hemos logrado hacer. Carmen, muchas gracias. Vilma, te doy paso a esta respuesta. Como todo aprendizaje, nada escrito, todo experimental, ensayo-error. Al principio, muy complejo manejar el miedo de los fisioterapeutas, el miedo del enfermero. Una cosa es decirlo cuando uno está de afuera y decir, ve, este paciente cumple criterios para iniciar movilización. Pero dile tú eso a un fisioterapeuta. Me tocó ver llorar literal a mis colegas cuando tenían que entrar. Muy complejo manejar el miedo. Al principio fue muy difícil. Todo fue en manejo, en equipo, apoyo entre todos, leer evidencia. Conclusión, ahora, pacientico que está en prono, lo que dicen, pacientico que está muy inestable, que tiene mucha debilidad hemodinámica y en la parte de oxigenación. En esa fase que es inicial de proceso inflamatorio, cambios de posición, cuidados de piel, como lo han mencionado todos.
Ya una vez el paciente estabilizado, el paciente que logra mantenerse en supino sin hacer esas desaturaciones tan periódicas y permanentes, ya son pacientes que, estando todavía sedados y bajo relajación algunas veces, solamente ejercicios pasivos, ciclos muy cortos, porque ellos se descompensan con mucha facilidad. En el paciente que ya está despierto, que colabora, que tiene sedación consciente, que cumple criterios en la evaluación, son pacientes que a la actividad física tú le estás haciendo actividad de bajo consumo y son pacientes que fácil se desaturan con mucha facilidad. Entonces hay que hacer cortas repeticiones, patrones funcionales. Aquí no vas a trabajar, voy a hacer 10 repeticiones en flexión, 10 repeticiones, nada. Todo patrones funcionales en esos pacientes. Ya en el que logras extubar, que quedan muy desacondicionados porque han estado en ciclos de sedación, relajación, quedan bastante desacondicionados. Hacer la terapia como los demás pacientes no funciona, no es igual, porque tenemos que estar atentos a la saturación de esos pacientes. El solo cambio de posición supina, semifowler a sedente en cama, el paciente ya se desaturó. ¿Qué hay que hacer? Esperar que se compense. Si ese paciente solo con el cambio de posición se logra compensar, puedes proceder de pronto a otra actividad en patrón funcional en esa posición. Si te la tolera, podría seguir a la siguiente fase, que es posición bípeda, y esperar, porque los cambios de esos pacientes a la oxigenación y frecuencia cardíaca y respiratoria son impresionantes. Y algo muy importante, el paciente en su afán de salir, de decir que yo me siento bien, te dice, yo estoy bien, no me siento ahogado, pero los signos vitales te dicen algo completamente diferente. Entonces con ellos toca algo muy corto y con periodos de descanso frecuentes. Indicaciones luego para el paciente, porque tú no puedes estar entrando y saliendo a un cubículo porque, pues, por todo lo que involucra el COVID. Indicaciones para que él continúe haciendo sus ejercicios y todo en patrones funcionales. Bueno, Gracias. yo creo que si yo no hablo cuando hablan de movilización temprana, no soy Esther Wilches. Entonces, yo quiero resaltar una cosa que dice Vilma y que hemos venido hablando desde siempre. La primera barrera a la movilización temprana en el paciente con COVID es el miedo. Y creo que Vilma lo decía muy claro, una cosa es estar fuera, otra cosa es estar dentro. Y cuando los fisios vencen el miedo y se dan cuenta que sí es posible, entonces esa barrera deja de ser una barrera y se convierte en un aliado. Y creo que es claro, las decisiones deben revisarse y pueden cambiar. Y la opción de la movilización temprana no puede ser receta para todos los pacientes. No existe una receta de que hoy te siento, mañana te pongo de pie. Tiene que ser una individualizada, dos, teniendo en cuenta las particularidades del COVID-19, que es una enfermedad que hasta hace 2 meses era totalmente desconocida y que nadie conoce. Entonces yo creo que no podemos resistirnos a reacomodar los protocolos, a reacomodar los beneficios de la movilización temprana en el paciente con COVID-19. Yo creo que la decisión no puede ser no la hago. La decisión es cómo evalúo bien a mi paciente de tal manera que con la poca reserva que él tiene, yo le pueda ofrecer los beneficios de aquella actividad que en ese momento y con esa condición el paciente necesita. Pero para esa decisión hay que tener el conocimiento y hay que tener una buena evaluación. Yo insisto y retomo lo que han dicho los conferencistas, movilización temprana en un paciente que tiene unas particularidades totalmente diferentes al SDRA convencional. Esta movilización no puede ser hecha ni al azar, ni mover por mover, ni mover sin evaluar. Pero hay que vencer el miedo y hay que ofrecerle al paciente el beneficio. O sea, no podemos centrarnos solamente en cómo lo saco del ventilador, porque él no va a caminar con el ventilador. Y al final de cuentas, la familia quiere devolverlo para su casa, que también pueda caminar. Hemos visto ya videos de pacientes con COVID y sé que hay fisioterapeutas que tienen la experiencia de pacientes con COVID intubados caminando, pacientes con COVID intubados sentados al borde de la cama. Y ojalá este webinar, estas experiencias que están contando,
sirva para entusiasmar a todos a que con juicio, con senso crítico, con raciocinio, respetando la individualidad de cada paciente, si es posible, cuando el paciente está estable y su condición lo permite, realizar actividades de movilización temprana. Y ya, no digo más. Y unido a eso, integrando lo que nos han dicho los conferencistas y lo que dice Esther, hay un artículo muy interesante en evidencia que integra esto, cómo poder lograr la movilización temprana integrada a la ventilación mecánica en el paciente con COVID. Y yo pienso que es uno de los puntos centrales que tenemos que ver y manejar en todo esto que estamos planteando. Como fisioterapeuta es uno de los puntos centrales que estamos queriendo trabajar y generar, es que la visión integral de ese paciente, ¿cierto? Desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista de manejo de ese acondicionamiento físico, es un elemento central. Y lo han mencionado los conferencistas, en cada uno se ve una experiencia diferente en términos de manejo, pero el punto importante es todo lo que está planteando Esther, que integraría todo ese manejo, las estrategias de medición y evaluación con respecto a la individualización de cada paciente. Ahora me voy a ir a un punto diferente para los conferencistas, y es en términos del manejo de vía aérea en el paciente. Francisco nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la conducta fisioterapéutica apropiada en caso de que el paciente crítico con COVID requiera aspirado de secreciones, pero la unidad no cuente con sistemas de succión cerrada y en la habitación no esté provista de presión negativa? ¿Cuál ha sido su experiencia en manejo con estos pacientes y qué recomendaciones le daríamos a Francisco? Seguimos el mismo orden, ¿sí, profe? Bueno, para nosotros en el hospital, digamos que esas habitaciones de recambio, como lo dijo Ramón al principio, no son muchas. Nuestra unidad es de 32 camas. Realmente las dos de aislamiento con doble puerta, con el sistema de recambio, digamos, permanente, son solo dos. Hemos tenido máximo 4, 5 pacientes en el área COVID, en ventilación mecánica, y la estrategia ha sido organizarse con el equipo durante el turno para determinar los tiempos del ingreso para ese procedimiento que libera aerosoles. Ya, digamos, como les habíamos contado, digamos, dentro del hospital universitario, nosotros con todo el grupo, medicina, enfermería, y nosotros hemos establecido, digamos, las estrategias, todos las conocemos, todos sabemos en qué momento vamos a entrar, en qué momento entran ellos a hacer todo el cuidado del paciente, en qué momento entra el médico a hacer la valoración del paciente y en qué momento entramos nosotros. En caso de ser necesario, inicialmente nosotros como grupo de apoyo terapéutico, como digamos los que realizamos esos procedimientos que generan aerosoles, éramos los únicos que teníamos el N95. Por eso nos habíamos organizado de esa manera para cuidar el resto del equipo en caso de ser extremadamente necesario, en que todos tuviéramos que estar ahí, en que el enfermero no pudiera salir antes de que nosotros iniciáramos el procedimiento, o en que durante el procedimiento fuera necesario que ellos estuvieran ahí o entraran a la habitación, pues todo el equipo tenía que tener todos los elementos de protección personal, garantizando el bienestar de todos. Vilma, Carmen, ¿quieren adicionar algo? No, pues yo, ¿qué puedo decir? Darle gracias a la clínica amiga porque tenemos absolutamente todo, no nos falta nada. Eso es institucional. No me cabe en la cabeza un paciente de COVID intubado que está bastante hipoxémico, que no tenga una sonda de succión de sistema cerrado por lo menos. O sea, me parece muy grave. Y que no estén en cuarto de presión negativa. Bueno, si no tienen sonda de sistema cerrado, pues menos van a tener cuarto de presión negativa. Es muy complejo. La verdad, muy complejo. No se me ocurre, o sea, tendrían que aspirarlo ya por necesidad, colocar alguna protección sobre el tubo, no sé si colocar las cajas de intubación y algún plástico adicional, pues porque la aerosolización de vía aérea abierta y de manera directa es muy grande. Y encima, pues la reclutada del paciente. No, pues solamente sería trámites institucionales, no más.
Gracias, Vilma. Entonces voy a dar paso a una siguiente pregunta que también está relacionada en términos al Edgar, manejo. pero yo sí le recomendaría a él que busque otro trabajo. Sí, claro, no, es que hay que ser realistas. O sea, estamos hablando de protección, de los elementos de protección, y él sin presión negativa, con sin sonda de succión cerrada, succionando a un paciente la cadena del contagio a par y par y vámonos. Y ahí es donde yo creo que el fisio, insisto en proteger y protegernos. Hay cosas que no se negocian y yo creo, como decía Vilma, eso es catastrófico. Listo, no hay presión negativa, eso hasta se entiende, pero ante la seguridad y hablando de heroísmo y de aplausos a las 8 de la noche, pues de qué sirven los aplausos si el fisioterapeuta está exponiéndose y va a llevarle el bicho también a su familia. Entonces yo creo que en eso sí hay que tener senso y determinación profesional, y es cómo me cuido yo y cómo yo también tengo como profesión, como profesional, que ir a la institución y decir, eso atenta contra mi seguridad. Y en eso yo creo que no debemos ser flexibles. Y eso está regulado. O sea, eso no es negociable, de verdad. Yo creo que en eso los fisios tenemos que ser también, tener criterio de defender nuestra seguridad. Eso no es juego. O sea, el COVID mata, el COVID no tiene vacuna, no tiene cura, nos tiene a todos escondidos. Y yo creo que de nada sirve venir aquí a escuchar un webinar y asistir a todos los webinars si los fisios nos vamos a seguir exponiendo. La verdad es preocupante. A mí eso me preocupa. Gracias, Esther, por tu intervención. Aquí hay otra pregunta que nos hace Nancy en términos de rehabilitación del paciente cuando sale de UCI, porque hemos hablado de lo que implica el manejo en la unidad de cuidado intensivo, pero ¿qué pasa con el post unidad de cuidado intensivo de los pacientes con COVID? ¿Cómo va a ser ese manejo y cuál va a ser el manejo post unidad? Doy libertad en el micrófono para quien quiera empezar. El manejo debe continuar. En la experiencia en la clínica amiga, afortunadamente somos un grupo muy unido. Hay una entrega de pacientes. El paciente sale de UCI y continúa con el mismo manejo en el servicio de hospitalización. No cambia, sigue todo en patrones funcionales, con las mismas tipo de evaluación, con los mismos seguimientos, todo sigue igual. Una vez en la clínica, él también sigue y afortunadamente los pacientes que han estado han continuado con el servicio de cuidado en casa y continúan con su servicio de terapia física en casa. Entonces se ha podido llevar un seguimiento de estos pacientes. Hay un componente que sí es un poco de falencia, yo ya le había comentado a Esther, que nos sorprendía porque a pesar de tener ciclos de sedación, relajación tan largos que el paciente salía desacondicionado, se recupera muy rápido. O sea, se recupera relativamente muy rápido esos pacientes. De pronto contribuye que pues no son tan longevos los pacientes que hemos tenido. Y la otra cosa que más me preocupaba es el componente psicológico. Yo creo que de lo que más ha impactado a los pacientes no es tanto su parte física, porque finalmente se recupera, pero el componente psicológico, ese ha sido un poco más complejo de manejar. Vanessa o Carmen o Ramón. Bueno, en el hospital universitario se entrega al paciente inmediatamente al servicio de hospitalización. El paciente continúa con su terapia física, su terapia respiratoria, igual por horario. Como dice nuestra compañera, va a seguir igual con los mismos objetivos de rehabilitación, siempre guiándose en pro del paciente. Siempre tenemos un contacto muy directo con nuestros compañeros de hospitalización, entregándolo, dando características como son la evolución del paciente, cuántos periodos de prono duró, cuánto tiempo de relajación y de sedación profunda alcanzó a tener este paciente. Porque a veces vemos que aunque hemos tenido una buena rehabilitación, los tiempos de rehabilitación han sido muy diferentes en estos pacientes. Carmen.
Carmen, ¿estás conectada? Carmen como que salió, Edgar, pero creo que la respuesta de los panelistas, de los participantes, reafirma una vez más el papel importante que tenemos como fisioterapeutas en el abordaje integral de estos pacientes. Yo creo que las respuestas de ellas son claras en que ese movimiento corporal humano se atiende desde que el paciente entra hasta que llega a su casa y continúa con la rehabilitación. Y creo que ese es el mensaje, invitarnos a que fisioterapia COVID-19 no es un proceso que termina cuando se extúa al paciente. Es un proceso continuo, ¿cierto? De evaluación continua, de manejo continuo, de integralidad continua, y eso creo que es lo que hay que resaltar y es el aporte de nosotros como profesión en esta pandemia, cómo nuestras intervenciones están enfocadas bajo la integralidad de mantener y recuperar el movimiento corporal humano. Y eso creo que nos debe dejar satisfechos. Uno de los puntos importantes, y retomando lo que plantea Esther y lo que nos dicen los conferencistas, es que el paciente post unidad de cuidado intensivo, en este caso, se va a comportar como todos los pacientes post unidad de cuidado intensivo, donde las estrategias de manejo, ¿cierto? Y lo mencionaba Vilma, en términos de la conexión pisos, unidad de cuidado intensivo, pisos domiciliarios, ¿cierto? Tiene que ser una línea directa, porque la idea es que el paciente no termina cuando yo lo saqué de la unidad, cuando lo llevé al éxito de sacarlo el ventilador mecánico, ¿cierto? Y que el paciente ya no lo voy a seguir manejando. No, tengo el paciente, es el usuario que yo estoy manejando desde el punto de vista de condición física, desde el punto de vista de calidad de vida, y uno de los puntos centrales que nos trae acá es cuál es la calidad de vida que vamos a tener con ese tipo de pacientes, ¿cierto? Y cómo estamos midiendo si hay ese cambio o no, y Esther lo mencionaba en algún momento, y es qué escalas de medición, ¿cierto?, estamos teniendo en cuenta en términos de ese manejo. Y esa es una de las preguntas de uno de los asistentes. ¿Qué escalas están utilizando o cómo miden ustedes durante la unidad de cuidado intensivo o post unidad de cuidado intensivo ese cambio, ¿cierto?, en la evolución de los pacientes? Sabemos que el tiempo COVID ha sido muy corto, ¿cierto? Pero ¿cómo se ha reflejado eso dentro del manejo de este tipo de pacientes? En la clínica amiga, el que estamos utilizando siempre es el MRC. No tenemos los índices pues, para la UCI, los test de funcionalidad, porque no los hemos validado, no tenemos autorización de autores. Siempre MRC, y siempre se escribe el tipo de funcionalidad que tiene el paciente, qué tanto está haciendo en términos de patrones funcionales. Y Bartel, el que se está utilizando en hospitalización, se hace a medida de Bartel y antes de irse se vuelve a repetir para ver cómo está. Y pues en parte de enfermería, la de delirio, valoración para delirio de los pacientes. Ramón, Vanessa. Bueno, nosotros en el hospital universitario, igual que Vilma comenta, digamos, establecidas las escalas validadas, estamos aún en el proceso, pero hemos manejado estos pacientes con escalas de funcionalidad. Tenemos la experiencia de haber conocido y de manejar la escala CIPAX, específica para la unidad de cuidado intensivo. Eso nos ha dado una visión, digamos, desde el ingreso del paciente y su progreso en cuanto a la intervención que realizamos, incluso cuando salen a hospitalización, pero todo desde la funcionalidad del paciente. Carmen, ¿algún aporte a esto? Bueno, te cuento que lo máximo que he logrado poder hacer es MRC y Bartel, igual que Vilma. No hemos tenido chance de mover hacia el otro escenario de medir calidad de vida o funcionalidad o cualquier otra estrategia. No hemos tenido la oportunidad porque, bueno, son pacientes, como les comenté, que han tenido un comportamiento bien lábil y
muchos de ellos han fallecido. Entonces, solamente eso, Bartel y MRC en estos pacientes que de pronto están están con neurobloqueados, es lo máximo que hemos podido hacer. Y ya las demás sí son determinadas de medicina y enfermería. Braden, también estamos como muy juiciosos con Braden en estos pacientitos prono, pero de resto no más. No hemos tenido pues, no hemos tenido la oportunidad en realidad de poder pasar al otro escenario de la rehabilitación. Gracias, Carmen. Voy a pasar a un tema un poco diferente que se enfoca más al manejo del paciente en hospitalización o en algunos momentos en las unidades. Y es Diana nos pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia en el uso de la cánula de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva? Y esta es una pregunta que no solo hace Diana, sino otros dos asistentes en términos de la ventilación mecánica no invasiva con este tipo de pacientes. Bueno, para nosotros en el hospital universitario desde el inicio y de acuerdo a la literatura disponible se estableció que no se va a usar ventilación mecánica no invasiva por el riesgo de generación de aerosoles. Las cánulas de alto flujo solo contamos con 2 y quedaron establecidas que solo se usarían en el caso de la contingencia o emergencia y no tuviéramos pues disponibilidad de los ventiladores, pero para nosotros la estrategia ha sido la intubación temprana de los pacientes. Ventilación mecánica o pues oxigenoterapia, pero no se usa ninguna de las dos. Ilma. Nosotros sí hemos usado la ventilación no invasiva para el manejo del paciente post-extubación, porque hemos tenido pacientes que han estado, uno estuvo 16 días, otro 17, si mal no estoy, en ventilación mecánica. Entonces, imagínense la debilidad, el compromiso de la tos de estos pacientes. No soportarlos era un riesgo. Entonces, se lograron manejar con ventilación invasiva con toda la medida de protección. Y la ventaja, pues que están todo el tiempo en presión negativa. En algunos sitios colocaban el plástico para cuando se está colocando las toldas, como una cámara HUD en pediatría, las toldas en caso de que se estuviera colocando una invasiva. La verdad en la clínica no lo hemos hecho, solamente la no invasiva en cuartos de presión negativa, con muy buenos resultados. Y estamos esperando que nos llegue la cánula de alto flujo para el manejo de estos pacienticos, sobre todo para manejo post-extubación. No se ha descartado y ya la evidencia que está saliendo cada vez más apunta de que si usted está en cuarto de presión negativa con adecuada protección, con todo el equipo, ahí sí entramos con overol. Cuando estamos hablando de aerosolización, utilizamos overol, no la bata más careta y demás, sino overol completo. Y utilizamos la no invasiva. Bueno, no sé si hay algún otro aporte o paso a la siguiente pregunta. Yo sí quería como complementar eso que dice Vilma, y es que incorporar la evidencia implica vivir actualizado y que la mejor evidencia disponible para el COVID todavía no está y que hay mucha información, todos los días sale una cosa nueva, por eso hay que mantenerse el día, porque las decisiones deben revisarse y pueden cambiar. Por ejemplo, el ejemplo más claro es este, cuando empezó el COVID, no invasivo era nunca, 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 y la experiencia del grupo es que se ha hecho no invasiva con todas las precauciones, con toda la protección, en el momento indicado, en el paciente en el que el recurso era. Y entonces yo creo que lo que al inicio no nos parecía la mejor opción, ante la incertidumbre, si se analiza, si se hace un buen raciocinio, si se toman las medidas de protección, creo que no debemos resistirnos a revisar los protocolos sin desentonar las decisiones que ya tenían los otros o que ya tiene la evidencia. O sea, no hay nada escrito, nada es totalmente cierto. Yo creo que
Siempre hay que estar actualizados, siempre hay que estar revisando las cosas, pero hay que ajustarla a nuestra realidad, que no es la misma de China, que no es la misma de España y que es la de Cali, que no puede ser igual tal vez a la de Bogotá o a la de Cartagena, pero que eso implica trabajo en equipo, toma de decisiones concertadas, bien decididas y no por tomarlas o tomarlas al azar, porque siempre hay que analizar el riesgo-beneficio de las decisiones que se tomen en nuestras intervenciones en este tipo de pacientes, pero no debemos negarle a los pacientes la posibilidad de... Gracias, Esther. Tenemos otra pregunta, la plantea Luis Alberto. Él dice, ¿cuál es el manejo fisioterapéutico que se debe realizar en el paciente COVID-19 en la fase aguda hospitalaria? O sea, el paciente que nos ingresa en hospitalización, en esa fase aguda, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo debería manejarse este paciente? No, pues sí. Vilma, si quieres Listo, responder. ok, sí. En el pacientico que está hospitalizado es un paciente que está consciente, es un pacientico que se maneja generalmente por indicación, que se mantenga activo, que se mantenga movilizando dentro de su habitación, que vaya al baño, que se asee, porque aquí no hay un claro deterioro de su funcionalidad, son pacientes conscientes que solamente pues tienen su disnea y muchos están para vigilancia. Entonces ellos se han manejado básicamente con indicaciones para que se mantenga su funcionalidad. Pero intervención como tal, en este caso de que yo le vaya a hacer y vaya a ingresar a hacerle terapia física y ciclos, esto no. El paciente que está bajo esa condición de funcionalidad, no. Sí se entra, se valora, se le hace retroalimentación, se le interroga de lo que está haciendo, si hay algún problema o algo, pero no por receta que yo vaya a entrar a hacerle una terapia física a un paciente pues que no, en ese momento no la tiene indicada. Totalmente de acuerdo con Vilma. Son pacientes que están sencillamente aislados y haciendo el seguimiento del patrón respiratorio, del comportamiento de la saturación, porque por lo regular estos pacientitos cursan con un periodo de unos 4 o 5 días de disnea, pero que sabemos que son de resolución pronta. Eso es bien cierto cuando hablaban de que se paran al baño y tienen un poco de disnea, pero se recuperan muy rápido. O sea, no es que el paciente esté desacondicionado porque es independiente, sino que está cursando por un proceso inflamatorio que le genera ese signo clínico. Pero es muy cierto, uno no entra al área de hospitalización a hacer prescripción del ejercicio. Probablemente lo máximo que hemos llegado a hacer, porque de eso sí hemos tenido bastantes pacientes acá, son sugerencias de actividades que mantengan de pronto más bien sobre ocio y recreación, porque están aislados, están solos, entran en depresión muy rápido, en ansiedad. Muchos de ellos toca el médico sugerirle cualquier tipo de medicación para el manejo del estrés y la ansiedad. Muchos de ellos inclusive terminan con morfina para el manejo del dolor torácico, que cuando se hace la evaluación no va ligado al problema pulmonar, sino que ellos mismos hacen ese tipo de estrés y de ansiedad por el encierro y se ponen taquimneicos, se deprimen, comienzan a llorar. Entonces se les hace más un acompañamiento sobre ocio y actividades recreativas. En muchos de los casos, hasta la videollamada con el familiar, el soporte de pronto de apoyo con psicología vía telefónica o por telemedicina, pero así como que fisioterapia sobre movimiento, lo máximo que se ha hecho son, diríamos, mal llamados planes caseros, que no entrarían en ese término, no entraría acá, pero son más bien como sugerencias de movilizaciones, como que a tolerancia,
porque en realidad ellos se bañan solos, se visten solos, cambian su de posición solos, y están es más bien por seguimiento y monitorización al patrón y a los índices de oxigenación. Pero de resto, no más de eso. Listo, muchas gracias. Hay otra pregunta que sale acá, nos la hace Lina Marcela. Dice, ¿ustedes nos podrían dar, por favor, su punto de vista con respecto a las estrategias de destete ventilatorio en este tipo de pacientes COVID? En estrategias de destete no ha sido diferente a las ya conocidas. Pues creo que todos hacemos prueba de respiración espontánea y en base al resultado de la prueba de respiración espontánea, que haya cumplido todos los criterios, obvio, pues ya se supone que si vamos a entrar en proceso de destetes porque su enfermedad se resolvió y todas las variables clínicas, gasimétricas y de laboratorio, pues ya están dentro de los parámetros normales, sin se portó en hemodinámica, etcétera, ya cumplió eso, pues prueba de respiración espontánea y en base a eso determinar. Si es un pacientico que no la pasa, pues se harán ciclos de respiración espontánea en modos confortables y si no tolera, pues se volverá al modo convencional y nuevamente prueba al día siguiente hasta que sea capaz de tolerar la prueba de respiración espontánea. Como les decía anteriormente, lo que hemos hecho en los pacientes que llevan mucho tiempo de ventilación mecánica, que se desacondicionan, que hacen debilidad, se ha hecho rescate de estos pacientes con ventilación no invasiva y les ha ido muy bien. Bueno, en el caso del hospital universitario, ha sido un proceso normal, tradicional, se pasa a CPAP, a de soporte en modo espontáneo. Se hacen las pruebas, nosotros hacemos normal, que hacemos una prueba TOBIN, que hacemos una P01, que hacemos una NIF, un test de fuga. Si el paciente tiene controlada el motivo por el cual lo llevó a intubación o ya está en resolución y defiende vida aérea, procedemos a hacer la extubación. Si no tolera, pues seguiremos esperando hasta el momento en el cual nos da la oportunidad. Con estos pacientes no hemos contemplado la necesidad de una traqueostomía precoz a los 8 días, porque en verdad hemos durado hasta 14 días con estos pacientes y hemos tenido evoluciones satisfactorias ventilatoriamente hablando. Pero igual, cada institución va a manejar un protocolo diferente, depende del tipo de ventilador que tenga, depende de la experiencia que tenga sobre estos pacientes o sobre un SDR. Igual yo creo que voy a repetir lo que han dicho muchas de nuestros panelistas, es individualizar cada paciente, no todos van a ser iguales. Entonces, eso va tanto al criterio del fisioterapeuta, a la evolución del paciente y a la comunicación que hay en todo el equipo interdisciplinario de la unidad. Aquí tengo dos preguntas, porque ya estamos casi al tiempo de nuestro cierre, que nos la hacen Ana y Arley. Y le pido por favor a las personas que los panelistas que lo cerremos para que no nos la interferencia no nos cause problema. Entonces, les decía, Ana y Arley me hacen dos preguntas en términos de manejo de pacientes con traqueostomía. Es claro que muchos de esos pacientes no terminan en traqueostomía, según como lo mencionaba ahorita Ramón, pero en caso de que el paciente está traqueostomizado, la pregunta de Ana es ¿cómo se maneja desde un procedimiento de infusión? Una pregunta que antes nos hacía Francisco, en términos de las regiones, que no se cuente con sondas y manejo de sonda de succión cerrada y con limitación de presión negativa, ¿cierto? En términos de todo este proceso, ¿cómo lo han manejado ustedes? ¿Cuál es su experiencia? Edgar, ¿será que repites la pregunta? Porque no, se escucha como entrecortado, no alcancé a entender. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha mejor. Arley y Ana nos preguntan con respecto a manejo de pacientes traqueostomizados
en los cuales el paciente tenga COVID. Puede que en la traqueostomía no sea secundaria al COVID, pero que el paciente esté traqueostomizado. ¿Cómo se maneja en términos de una pregunta similar que nos planteaban, en términos de succión cerrada y de manejo de traqueostomía? Te cuento que de pronto por una experiencia propia, porque no he estado manejando ese tipo de pacientes en mi unidad, no he tenido traqueostomizados, pero sí de compañeros en domiciliaria que me han hecho esa misma pregunta, y el temor se duplica, porque es entendible que hay una vía aérea expuesta, y son pacientes que están positivos con síntomas muy leves en domicilio. Y sencillamente les están manejando aislamiento, y pues como tienen su home care, pues la enfermera de base y la visita médica y el terapeuta. Toca succionarlos, porque toca succionarlos. Lo único es que las medidas de seguridad se tendrían que duplicar. Los elementos de protección personal tienen que ser imperativos su uso. Son situaciones que yo sé que ocurren a lo largo y ancho de todo el país, porque no todos de pronto tenemos las oportunidades de tener succiones cerradas y unidades con vacío, con presión negativa. Inclusive no tienen la opción de tener sistemas cerrados de vacío, sino por medio de aspiradores, porque sé que eso ocurre a nivel nacional. Entonces se duplica el manejo de la disposición de los residuos, la seguridad en el manejo del residuo, la seguridad en el uso de los elementos de protección personal. Y toca hacerlo, o sea, toca succionar al paciente como se succiona a cualquier otro paciente, pero ya entonces no iría derivado a qué cambio en la técnica debo hacer, sino más bien en el nivel de elementos de protección personal y la seguridad del profesional al hacer el procedimiento. Al finalizar la disposición del residuo y con apoyo de auxiliar de enfermería que está atendiendo el paciente, la limpieza y desinfección de la zona debe ser casi que continua por la gran generación de aerosol. Por otra parte, si el paciente tiene soporte de oxígeno suplementario, los cuidados generales del uso de la mascarilla, y sí lo he visto y me dicen que les ha funcionado de pronto cuando tienen la tienda de traqueostomía, porque son pacientes que son oxígeno dependientes, les colocan la mascarillita por encima de la tienda para evitar de pronto la expulsión de secreciones que pongan en riesgo al equipo. Y pues no tienen otras maneras, porque esa es la realidad clínica y financiera y administrativa de muchas de las unidades y de muchos de los home care donde tienen pacientes que están siendo atendidos bajo esta modalidad de pacientes con traqueostomía. No sé si los compañeros tienen alguna otra cosa que decir. Vilma, Vanessa, Ramón. Bueno, profe, yo creo que en verdad, como es algo nuevo, no es muy fácil de dar un punto de vista. Yo creo que algo que hemos obviado en este momento es de que tenemos que medir la presión del neumotaponador, tanto el paciente intubado como el paciente con traqueostomía, para evitar lesión. ¿Por qué? Porque a veces por la inexperiencia o por el afán, digamos, de evitar la aerosoles y todo, mucha gente hiperinsufla los neumotaponadores, produciendo lesión en vía aérea superior. Entonces, uno de los cuidados que deberíamos tener es que el balón cumpla con la presión ideal. Para eso hay que estarse midiendo por turno. En el caso de que el paciente tenga su traqueostomía y necesite succión abierta, igual nos toca buscar una habitación de recambio. Si no existe, tenemos que entrar con todas las medidas de protección. En algunas instituciones tienen como una especie de aislantes acrílicos para estos pacientes, y en otras no cuentan. Pero entonces hay que mirar en la posición en que va a ubicar al paciente, siempre evitando de que las secreciones vayan directamente al personal de la salud que lo está atendiendo, porque a veces cometemos estos errores. Y lo otro sería, con el paciente, tratar de evitar de que otro personal de la salud entre de forma muy inmediata a esa habitación,
debido a que se producen muchos aerosoles durante ese procedimiento. Muchas gracias, Ramón. Entonces voy a dar paso a Esther, porque ya estamos sobre el tiempo de cierre. Yo quiero agradecerle en primer lugar a las organizaciones gremiales de nuestra profesión que organizaron esta estrategia nacional, ASCOFI, COLFI, ASCOFAFI, ACEFIT. Creo que es el mayor ejemplo de apoyo a nuestra labor profesional en el marco de la pandemia de COVID-19. Se definió un objetivo, se establecieron estrategias, se identificaron grupos a partir de la pertinencia del rol profesional de cada uno de nosotros en los escenarios, ¿cierto? Y creo que ha sido un ejercicio muy bonito, un ejercicio muy interesante, un ejercicio que ha posicionado nuestra profesión. Y yo creo que uno no necesita hacer estas cosas para posicionar y digan que somos héroes. Yo creo que nos estamos posicionando como gremio y eso es válido. Estamos fortaleciéndonos como gremio. Hoy estamos compartiendo experiencias de Cartagena, de Cali, de Bogotá, y ese es el mayor ejemplo de que escuchándonos aprendemos, de que compartiendo experiencias con humildad, con transparencia y con la pasión que nos une por la fisioterapia, cada día la hacemos más grande. En medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre que nos generó a todos el COVID-19, creo que la fisioterapia se ha fortalecido. Agradecer a las personas que sacaron su tiempo por venir a escucharnos y a los conferencistas que con mucha sabiduría nos transmitieron su experiencia que es válida. Las recomendaciones, la literatura, los artículos, todo eso es bonito en el papel. El desafío es saber tomar la decisión de qué llevo a la práctica de todo lo que leo, protegiendo a los pacientes, pero también protegiéndonos a nosotros. Yo sí me quedo preocupada pensando en que la pandemia sigue y todavía tenemos fisios que no se protegen, porque una de las estrategias justas de todas estas agremiaciones ha sido no solamente cómo mejoramos nuestra práctica y la ofrecemos de una manera segura a los pacientes, sino cómo también estas agremiaciones están velando y están aunando esfuerzos por procurar que los profesionales de fisioterapia también sean protegidos. Legalmente, la protección no tiene profesión, es para todos los profesionales de salud. Y yo sí creo que deberíamos también, de la misma manera que nos preocupamos por medir la presión de meseta y extubar y mover, también nos preocupáramos porque nuestros colegas tengan los elementos de protección personal. Yo sé que las situaciones en Colombia son difíciles, yo sé que son precarias, pero los elementos de protección personal para los profesionales de primera línea de atención deben ser cosas que no se negocian. Yo no me imagino, y retomo la palabra que decía Vilma, catastrófico, un fisioterapeuta que tenga que succionar a un paciente COVID positivo, sin sonda de succión cerrada, sin presión negativa, y se va para su casa con su familia. Yo creo que en eso también hace parte de esta estrategia de COVID, insistir en que tenemos que ayudar a los pacientes, pero también tenemos que protegernos nosotros. Se les invita a todos los webinars que todavía faltan, vienen cosas muy interesantes y se les agradece hacer parte de esta estrategia fisioterapia COVID-19. Un abrazo para todos y una bonita noche. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Elsa. Gracias. Gracias a todos los fisioterapeutas de la Clínica Amiga. De verdad quiero hacer un reconocimiento porque el cambio de cuando empezamos como el 17 de marzo a hoy es de un giro de 360 grados. Aprendizajes de cada día. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. No sé si alguno de otros conferencistas se quiere despedir y decir algo adicional.
Les agradezco mucho a todos. Yo cierro el webinar. Les agradecemos su participación, como les dijo Esther, y los esperamos en otros próximos eventos. Muchas gracias.